Bueno, buenas noches. Generalmente o muchas veces las presentaciones son un formalismo, este sería un caso, pero bueno, como dice el personaje de Saint-Exupéry, a veces los ritos son necesarios, así que en esta tercera edición de la Feria del Libro Nacional y Popular estamos con Ricardo Cohen, más conocido como Rocambole. De nuevo un aplauso. Dibujante, diseñador gráfico, artista plástico, profesor universitario. Alguien que si uno lee la bio que aparece en un tal rocambole.com.ar, se encuentra, o al menos es lo que yo percibí, con alguien que ha roto permanentemente con estructuras, con alguien que no parece haber sido conforme ya desde muy jovencito con lo que estaba impuesto y propuso algo nuevo. Fue uno de los fundadores de la Cofradía de la Flor Solar, una persona muy vinculada desde su arte a otra expresión artística como es la música. Ha participado en numerosas producciones que tienen que ver con gráficas de músicos como Charly García, como Estelares, pero todos lo identificamos con Los Redondos. Es inevitable hacer esa relación. Y a él no le molesta, aparentemente, ¿no? En esta mesa también nos acompaña Marcela Canalis, gestora cultural, directora del Museo Provincial de Bellas Artes de la provincia de Entre Ríos, con sede en Paraná. Así que vamos a hablar con los dos. No sé en qué orden quieren que hablemos, pero lo que ustedes decidan está bien. Bien, Marcela entonces. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hay un poquito de ruido. Bueno, primero que nada, gracias por estar acá. Medio que me voy a rogar el gracias en nombre de Ricardo, pero seguramente lo va a agradecer también, no sé. Mi presencia aquí tiene que ver con que tenemos un vínculo armado, construido con Rocambole desde hace ya un par de años, específicamente a partir de mi trabajo en el Museo Provincial de Bellas Artes, Dr. Pedro de Martínez de la provincia de Entre Ríos, que es el mellicito, digamos, del Rosa Galisteo, en este caso en la provincia. La presencia de Ricardo en dos oportunidades en el museo no es casual, tiene que ver con un poquito lo que yo les voy a contar ahora, que es una experiencia de gestión al frente de un museo que cumplió este año 92 años, que como todos saben, los museos, si bien ahora desde hace ya un par de décadas hemos entrado en un proceso a nivel mundial de apertura, los museos se caracterizan por ser lugares donde se consagra, supuestamente, la cultura hegemónica, en este caso la cultura visual hegemónica. Y a este paradigma no escapa ningún museo de ningún lugar del mundo, sea cual fuere el poder que esté de turno en cada uno de esos lugares. Intentamos desde el año 2012, a partir de la creación del Ministerio de Cultura y Comunicación en Entre Ríos, que se creó inclusive antes que el Nacional, que dirigiera en su momento la querida Teresa Parodi, hacer una experiencia de convertir estos espacios tan institucionales, tan hegemónicos, primero en espacios de cultura pública, tener muy en claro que trabajamos no para los artistas, sino con los artistas, para la gente. Es decir, romper ese paradigma de que a los museos van solamente la gente vinculada al arte, estudiantes de arte, curadores, en fin, la gente que está vinculada a artistas, y una determinada clase social que por lo general se ponía, y digo, hablo en pasado porque con mucho esfuerzo hemos podido correr ese horizonte, las mejores galas para asistir a un acto social, brindar, verse con los amigos,
Paraná es una ciudad más pequeña y aún más cerrada que la de Santa Fe, de manera que era, bueno, un hecho socialero y nada más. Brindar, después la muestra quedaba abandonada y nadie la visitaba, ni en definitiva se cumplía con el objetivo del museo. Bueno, decía que con mucho trabajo hemos podido ir rompiendo ese paradigma y de trabajar con la gente, para la gente, con los artistas, y cuando digo la gente, es toda la gente, no hay nuevos públicos. Esto que está muy en boga ahora de los nuevos públicos siempre existieron. Las vecinales siempre existieron, los barrios siempre existieron, los pibes de las villas siempre existieron, los pueblitos alejados de las capitales siempre existieron. Lo que sucedió es que este tipo de instituciones les dieron la espalda, definitivamente, buscadamente, de una manera a propósito, digamos. Bueno, la idea era que no existieran. Entonces ahora se regodean con esto de la apertura, los nuevos públicos, etc. Los nuevos públicos existieron toda la vida. Ahí engancho de nuevo con Rocambole. Tuvimos el honor de presentar una muestra que se llama La Batalla de las Pantallas, que además giró por distintos lugares del país. Y digo el honor porque primero la obra llegó a Paraná, le pregunté a Ricardo, ¿cómo querés que hagamos la curaduría? ¿Cómo querés que lo montemos? Dijo, no me importa nada, háganlo ustedes, confío en ustedes. Así que tuvimos con el equipo del museo total libertad para curar esa muestra, para comunicarla, para presentarla. Y fue la primera vez, luego hubieron otras, pero esa fue la primera vez que hubo gente haciendo cola en la puerta del museo esperando para entrar. Fue la primera vez que hubieron motos de motoqueros y motoqueras que venían a escuchar a Ricardo, a ver su obra y a estar con él. Fue la primera vez que esos nuevos públicos cruzaron todas las barreras, las culturales, las ideológicas, los prejuicios, la escalera concreta, las distintas puertas que son barreras arquitectónicas que hacen que sea difícil el acceso a los museos, y todo esto tiene que ver con lo que les decía antes. Un público que nunca había pisado el museo. Bueno, a partir de ahí nuestra relación se cimentó, creció, luego presentó su libro Cultura, Arte, Diseño y Contracultura. Contracultura, que es su libro anterior, también con público muy variado, sobre todo jóvenes, pero también gente que además lo conoce a Ricardo de la época de la cofradía, fueron cofrades suyos, así que fue un encuentro también muy emotivo. Para cerrar, quiero decirles que el Museo Provincial de Bellas Artes, donde hoy actualmente funciona, en ese espacio, entre el año 78 y el 80, allí funcionó un centro clandestino de detención y tortura. Estaba la sede de inteligencia de la policía de la provincia de Entre Ríos. De manera que todo esto que les cuento, que es como muy en síntesis, porque todos queremos escucharlo a Ricardo, es primero para que lo visiten, primero y segundo para que sepan que estos espacios tan institucionales, como decía antes, tan llenos de la cultura de quien detenta el poder, también pueden convertirse con mucho esfuerzo en espacios democráticos, en espacios populares, que eso es un poco el desafío que estamos encarando ahora. Vuelvo a algo chiquito que dije antes, de un espacio de cultura pública sostenida por el Estado. El desafío que tenemos es convertirlo en un espacio de cultura popular. Y en este sentido, las dos veces que tuvimos a Ricardo fueron un gran aporte en ese camino. Así que bueno, nada, gracias a ustedes. Bueno, no sé cómo ponerme ante tanto elogio. Un agradecimiento a esta institución, a la Feria Nacional y Popular, que nos ha invitado para estar acá con ustedes, poder hacer esta presentación de libros, para quizás
poder reflexionar juntos. Antes de mis reflexiones yo quiero hacer algunas advertencias. Y en esto quizás, hoy Marcela me estaba retando por esto. Yo le digo lo siguiente, yo tengo una cantidad de años, tengo bastante edad. Entonces, me sucede que tengo un par de tics que yo ya les he puesto nombres. Son los tics del abuelo Simpson, que son así. Resulta que de repente me enrosco a hablar de cosas que a lo mejor no les interesa a nadie. Empiezo a contar anécdotas de la Segunda Guerra Mundial, como hace Simpson. Y después me quedo dormido con la boca abierta, tirado para atrás. Eso es lo habitual. Pero bueno, voy a tratar de superar esos tics. De todas maneras, ustedes a lo mejor me advertirán de cuando empiezo a hablar de cosas que no le interesan a nadie. En general, mis reflexiones giran alrededor del tema que, digamos, más me tuvo en actividad, que vendría a ser la imagen, esa cosa que vemos. Esa cosa que vemos y que vemos porque nosotros tenemos un equipo perceptual, ¿no es cierto? Tenemos un par de cámaras muy sofisticadas, incrustadas en nuestro cráneo al frente, que nos dan idea acerca del mundo que nos rodea, a través de los reflejos de un fenómeno físico que se llama la luz. Las cosas que son iluminadas por la luz, nosotros las recibimos ese rebote de luz en todo el mundo a nuestro alrededor, y eso nos da una idea bastante precisa del mundo. También tenemos un par de sensores clavados a los lados del cráneo, que son como micrófonos, que captan las vibraciones del aire y nos dan idea del mundo también con algo que llamamos sonidos. Bueno, básicamente esas dos cosas, porque además tenemos una cantidad de sentidos o más que nos dan idea de muchas otras cosas. Sabemos que por la piel sabemos cuál es la presión, sabemos que hoy es un día tremendamente pesado, de terrible calor y muchas otras circunstancias. Pero normalmente yo trato de hablar acerca de las percepciones visuales y de cómo aquello que percibimos, que podemos llamar imagen, se transforma en manos de la humanidad en otra cosa que llamamos símbolo. Al parecer, los habitantes de este planeta, la mayoría de los habitantes de este planeta, no usan los símbolos. Y yo hablo de los habitantes no solamente de la raza humana. Por ejemplo, si yo fuera el jefe de un ejército extraterrestre que vendría a conquistar la Tierra, yo no pediría hablar con Trump o hablar con los líderes mundiales. Yo pediría hablar con el jefe de las hormigas, porque realmente las hormigas son las que dominan el mundo, en cantidad y en todo lo que hacen. Pero bueno, el resto del mundo, que no son los seres humanos, como por ejemplo las hormigas, los caracoles, no sé, los mamíferos, no hacen símbolos. El único habitante del planeta que hace símbolos es el hombre. Pareciera ser que el hombre no se conforma con nacer, crecer, comer, dormir, multiplicarse, excretar cosas. No. El caracol sí, el hombre no. El hombre construye símbolos. Ya desde la primera horda, ¿se escucha así? Se escucha así. Desde la primera horda ya empezamos, por lo menos los antropólogos nos dicen eso, empezamos a ver que el hombre empieza a elaborar sus símbolos. Y sus símbolos son exteriores a él. O sea, construye situaciones que pueden ser visuales o conceptuales que lo exceden. A veces me ha dado que pensar si el hombre no es un poco como las plantas trepadoras, como la hiedra, que para existir necesita aferrarse a algo. Y así el hombre se ha aferrado a circunstancias
de todo tipo, simbólicas que ha construido, y de hecho ha logrado hacer religiones, ciencia, arte, y muchas otras cosas, y todas involucradas con símbolos visuales. Y auditivos también, porque podemos incluir también todos los, no sé, en el arte obviamente todas las disciplinas que existen. Si borráramos de repente todo lo simbólico, o por ejemplo, si imagináramos un mundo sin música, un mundo sin imágenes construidas por el hombre, digamos que sería muy parecido a la vida del caracol. Entonces, indudablemente no somos caracoles. Y hemos construido, montándome a la historia de la humanidad, situaciones simbólicas diversas, en las cuales la imagen es uno de los elementos emergentes, yo diría que de los más importantes. Fíjense ustedes que todos tenemos en el bolsillo o en la cartera de la dama o en la mano un aparatito pequeño, cuadrangular, que tiene una pantallita que nos envía imágenes. Estamos últimamente casi pendientes todo el tiempo de ese aparatito, ¿no? Que nos envía imágenes y que incluso nosotros enviamos imágenes. Antes de hablar de todo el desarrollo de la imagen, que me gustaría hacerlo, digo, qué importante que es la imagen, porque probablemente cuando terminemos la charla, mucha gente se va a acercar y va a querer sacarse una foto conmigo. Y la va a colgar en la red. Y tengo la sensación, no sé si ustedes también, de que si no hacen eso, no estuvieron acá. Que realmente el hecho de estar va a estar institucionalizado, realmente va a existir. Si se sacan la foto, la cuelgan en la red y ponen en el Facebook. Entonces, digo, desde el comienzo de la imagen hasta este punto, ha corrido agua bajo los puentes, y no me asombra que suceda eso en este mundo contemporáneo, por el hecho de que la imagen siempre fue así de importante. Fíjense ustedes que los antropólogos, los sociólogos, los historiadores, nos cuentan que la imagen aparece en muy temprana etapa de la humanidad. Aparece cuando el hombre todavía no había domesticado las plantas, o sea que no sabía cultivar la tierra, sembrar, plantar, no. No sabía ni hacerse una casa. El hombre en esas épocas se refugiaba donde podía, sobre todo en cavernas. Pero ya en ese momento, en esas cavernas, según nos cuentan y nos muestran los historiadores del arte, los antropólogos, ya el hombre plasmó imágenes. Entonces, cuando vemos esas imágenes, vemos que aparecen figuras de animales. Claro, los animales en ese momento era lo más importante para el hombre porque dependían de los animales para la sobrevida. Necesitaban cazarlos, necesitaban desollarlos para cubrirse con sus pieles, comerlos, etcétera, etcétera. Entonces, inmediatamente la imagen de los animales. Y cuando los veo, y cuando a lo mejor miro en los libros de historia del arte, de historia de la humanidad, de antropología, veo que hay diversas posiciones acerca de la explicación de esas imágenes. Dicen, bueno, eran ritos animistas, eran ritos como aquel que le clava una aguja a un muñequito para que tal cosa suceda. Era como que trataban de intencionar la realidad. O sea, ritos como mágicos, religiosos. Pero yo cuando veo esas flechas clavadas en algunos lugares vitales del animal, yo
Pienso. He trabajado bastante yo en ilustración. He hecho catálogos, he hecho libros que tenían que ver con explicaciones y muchas veces la imagen reemplaza la explicación oral o textual, porque la imagen es mucho más potente que el lenguaje hablado. Entonces, cuando veo esas flechas clavadas, digo, esto es un mensaje, esto más allá de un rito, para mí es un mensaje. Este mensaje dice dónde hay que clavarle las flechas al animal, los puntos vitales. Esto no es más que un catálogo, es un manual de caza. Y así pienso, y no solo yo, obviamente, que a lo largo de la historia la imagen comunicó. La imagen tiene un potencial comunicador muy grande, muy grande. Pregúntenle, por ejemplo, qué significa la camiseta a un fanático del fútbol. Pregúntenle lo que significa la bandera de su cuadro. Pregúntenle a una nación lo que significa su bandera. Y así desde la época de estas antiguas épocas, los tótem, los escudos, los símbolos fueron ganando terreno en la historia de la humanidad. Y nos hace a veces preguntarnos acerca si una imagen no puede llegar a... Primero pongámonos de acuerdo a lo siguiente. ¿Una imagen qué es? A ver, yo les cuento. Una imagen es una representación. O sea, volver a presentar algo. Representar. Volverlo a presentar de otra manera. O sea, yo hago la imagen de una silla y si yo tuviera que presentar la silla, topo la silla y la muestro y digo, aquí les presento la silla. Pero si hago una representación, quizás saque una fotografía de la silla o haga una imagen de la silla y la presente o represente. Bien, si una imagen es una representación de algo, ¿puede una imagen ser más importante que ese algo? ¿Sí o no? ¿Alguien me puede decirlo, ya que estamos charlando? A ver, ¿alguno quiere intervenir? Bueno, sigamos, después intervienen. Si no hay mucha vocación, les digo, a ver, la marca Coca-Cola, la imagen de la marca de la Coca-Cola. Si yo pudiera venderla, ¿vale más que el líquido ese marrón o vale menos? La marca, que es una representación, vale mucho más que la compañía. Si la compañía la vendiera, o sea, toda su fábrica de jugo oscuro, no tendría ningún sentido. Otro fabricaría otro jugo oscuro con esa marca. O sea que lo que vale es la representación de esa, en ese caso, digamos, en un caso extremo, ¿no es cierto? Un auto sirve para trasladarnos, sirve para trasladar, pero no solo eso. No sé si es más importante el tipo de auto que nos traslada o el hecho de trasladarnos. Un auto no es un medio de transporte. Un auto es un símbolo de estatus. Un reloj, la ropa. La ropa no es para abrigarnos. Si fuera para abrigarnos sería mucho más, digamos, mucho más lógica. La ropa es para representar lo que somos. O sea, en muchas situaciones la representación es más importante que lo que realmente representa. Y así en la historia de la humanidad pasó lo siguiente. Resulta que los hombres empezaron a representar, como todos sabemos, en las cavernas, el arte rupestre. Rápidamente, bueno, las primeras civilizaciones, los hombres construyeron ciudades en Babilonia, en los sumerios, etcétera, etcétera. Inmediatamente los grandes reyes sumerios o de esas zonas donde hay siempre conflicto,
decoraron gigantescas murallas con enormes relieves que contaban la historia de sus batallas, sus grandes triunfos. ¿Quién no conoce las imágenes de los monumentos egipcios, los jeroglíficos, todo eso, donde también grandes reyes contaban sus batallas? Sigue la historia de la imagen. Bueno, aparece en la civilización griega. Los griegos buscan a lo mejor la perfección de la figura humana, logran como nadie esa perfección. Llegan los romanos eran retratistas, logran retratos fantásticos en sus esculturas. Sigue la cosa, sigue. Y mientras tanto, en ese momento, me detengo en ese momento porque en ese momento el hombre ya había elaborado símbolos de todas clases, había hecho religiones poderosas, tenía dioses fantásticos con historias increíbles, los dioses griegos, los dioses sumerios, los dioses acádicos, los dioses egipcios. En el medio de todo eso, de esos dioses tan poderosos, que los romanos juntaban y hacían un panteón con todos los dioses, para poder dominar con mayor esmero a esos pueblos que dominaban. En medio de esos dioses poderosos aparece una religión humilde que elabora una filosofía del perdón y del amor, o sea, una cosa absolutamente contraria. ¿Cómo puede triunfar esa religión en el medio de todos esos poderosos dioses? Es muy sencillo. Esos poderosos dioses, en muchos casos, en Oriente, tenían prohibida la representación. Y el cristianismo abonó la representación. Tenía las estampitas, tenía los íconos. Y elaboró cantidad de imágenes, hasta el Renacimiento, donde la Iglesia contrata formidables artistas para hacer inmensas obras de arte que hoy día, cuando compramos un tour para ir a Europa, las vamos a ver. La Iglesia cristiana tuvo las imágenes y las usó en una forma preponderante. Y a eso volvemos con la historia de la marca de la Coca-Cola y con la historia del poderío fantástico que tiene la imagen. Con la imagen, nosotros, esto es una historia que la desarrollamos cuando hicimos la muestra, la batalla de las pantallas en el Museo de Paraná y en otros museos también. La cuestión es que vivimos rodeados de pantallas. Tenemos la pantallita del teléfono. Vamos a un bar, hoy día vamos a un bar, yo tengo ganas de leer en un bar, de tomarme un café y leerme un cuento, una novela, algo como antiguamente solíamos hacer algunas personas. Y ya no se puede porque todos los bares están llenos de pantallas. Pantallas con deporte, pantallas con música, simultáneo. Por ejemplo, estamos bombardeados por deporte por allá, música por acá, noticias, ¿no? Entonces, bueno, nos agachamos y llevamos el libro a otro lado. Vamos a casa y en casa está la pantalla maestra del televisor, cada vez más grande, en un plasma. Y allí la pantalla, entre las cosas que vemos, que probablemente lo que queremos ver es alguna serie o alguna película o algún programa específico, pero entre ellas vemos obviamente que nos dicen qué auto tenemos que comprar para ser más ganadores, mejores, esto que lo otro, qué tipo de sándwich de carne picada tenemos que consumir, y todo esto. O sea que la imagen en estos tiempos, a través de las pantallas, nos inducen al consumo, obviamente. Nos inducen ideológicamente. Y en muchos casos nos damos cuenta, pero en otros casos no. ¿Por qué? Porque el poderío de la imagen tiene una razón, tiene una explicación. Muchas de los mensajes que puede darnos una imagen los abarajamos con la conciencia, pero muchos otros saltan
la barrera de la conciencia y entran en otra área de nuestro cerebro y nos inducen de una manera más solapada. Ese es el poderío de la imagen. Un texto o el lenguaje hablado, es una sucesión de signos que pueden ser fonéticos, o sea, de sonido, o pueden ser escritos, que a través de combinaciones nos dicen cosas específicas. Pero la imagen no solo nos dice cosas que podemos captar, sino nos dice cosas que a veces no podemos captar. Tiene ese poder. Y ese poder puede a lo mejor, digamos, desilvanar, viendo que hay un lenguaje detrás de eso. Hay un lenguaje que no es un lenguaje que aprendemos en la escuela, como el que aprendemos cuando aprendemos a escribir. Lamentablemente, en la escuela no nos enseñan el lenguaje visual, y sin embargo es un lenguaje tan complejo y tan, digamos, incisivo como puede ser el lenguaje verbal. El lenguaje visual lo estudia mucha gente vinculada a las artes plásticas, al diseño, a la publicidad, a muchas circunstancias que tienen que ver con los medios audiovisuales. Y para el común de los mortales, casi siempre es ignorado, siendo un conocimiento que probablemente podría estar, como tantos otros conocimientos, en el principio de nuestra educación formal, pero no lo está. Entonces pasa que nosotros no tenemos una actitud crítica con respecto a los mensajes visuales que constantemente nos bombardean. Nosotros estamos bastante desarmados con respecto a eso. Entonces, en todo este delirio en que de repente voy saltando, esto no es una crítica a la educación argentina, es una crítica a la educación mundial. No existe el conocimiento del lenguaje visual dentro de la educación formal. ¿Y qué pasa? Pasa que nosotros, así como seres humanos en la historia de la humanidad, aprendimos a desarrollar la imagen en una temprana edad de la humanidad, también en una temprana edad nosotros, todos, ustedes, yo, los que fueren, todos, a los 2 años, adquirimos un conocimiento que es importante. Los conocimientos importantes que adquirimos a los 2 años son 3. No, son 2 los importantes. El tercero no sabemos si es importante. Resulta que a los 2 años aprendemos a hablar, que obviamente eso es lo que nos hace humanos, toda la cultura, todo tiene que ver con el lenguaje. Y aprendemos a caminar. Obviamente la motricidad es importante, si no estaríamos condenados a ser discapacitados en una silla de ruedas. Pero hay una tercera cosa que inexplicablemente está también en esa misma edad. Es que todos nosotros, ustedes, yo, los chicos esquimales, los de la África, los que fueren, todos aprendemos a dibujar a los 2 años. A cualquier bebé de 2 años se le da algo que pueda ser una señal, una virome, una tiza, un carbón, lo que fuere, y ese bebé empieza a hacer ovillitos que con el correr del tiempo muy rápidamente se van transformando en imágenes, imágenes que quieren decir cosas. Empiezan a aparecer aviones, autos, gente, casas, vacas, lo que fuere. Y a los 5 años podemos decir que cualquier niño sabe perfectamente dibujar lo que sea, sabe construir un mundo. Uno le dice a un chico de 5 años, haceme una ciudad. El chico no titubea, empieza a hacer edificios, autos, aviones, lo que fuere. Más tarde, poco más tarde, al chico se le hace la misma proposición y el chico dice, no me sale, no puedo, no me sale. Hay algo que pasa entre los 5, 6 años y los 12 que hace que esa habilidad que adquirimos a tan temprana edad, digamos, desaparezca o casi desaparezca. Probablemente la escuela primaria, que es la educación formal que aparece en esa época, no tenga mucho interés en activar
conocimientos que tengan que ver con algo que podemos llamar, entre comillas, arte. Digo entre comillas porque para mí muchas veces esos conocimientos no son, digamos, solamente expresivos, sino son a lo mejor actividades que tienen que ver ciertamente con el conocimiento profundo. En la escuela muchas veces hay actividades artísticas. Suele haber canto, suele haber música, suele haber baile, suele haber dibujo, pero nunca es una actividad seria. Ningún chico va a repetir el grado porque no sabe cantar, o no sabe dibujar, o no sabe bailar. Se enseñan materias específicas como matemáticas o la gramática, o bueno, historias, geografías, etcétera, que tienen que ver quizás con que la educación es el medio que tiene una sociedad para preparar a sus miembros jóvenes para esa misma sociedad. Entonces, vemos el caso de que si nuestra sociedad es una sociedad eminentemente materialista, indudablemente se nos va a preparar para ese tipo de sociedad. Se nos va a preparar en conocimientos que tengan que ver con materialismo, que tengan que ver más con lo comercial que con lo artístico. Entonces, y la vuelta es esta: estamos bombardeados por imágenes que nos dicen toda clase de cosas, que nos inducen al consumo, que nos inducen ideológicamente, que nos vigilan, y un montón de situaciones por el estilo, y nosotros no tenemos los conocimientos necesarios para abarcar esa situación. Epílogo. El desarrollo de la imagen a lo largo de la humanidad es independiente también de la educación. Nosotros, en general, lloramos con una película triste, nos emocionamos con una canción, adherimos a imágenes, ya sea de banderas, de camisetas de fútbol, o incluso algunas imágenes que nos interesan, o sea, hasta tenemos póster, incluso mucha gente también adquiere a lo mejor alguna obra de artes plásticas. No está matado absolutamente en digamos, la persona de vida común el hecho relativo a su gusto que tenga que ver con lo artístico. Es más, muchas veces las artes populares o las artes comerciales han trabajado sobre las apetencias populares en materia de arte, y así se desarrollan muchísimas situaciones como pueden ser las películas, las series, incluso aquello que nos induce al consumo, o sea, mucho sobre el gusto trabajado dentro de los comerciales de televisión que nos inducen al consumo. Pero bien, en lo que a mí respecta, para no aburrirlos más porque ya me fui como el abuelo Simpson, lo que a mí respecta es que yo también supe ser un bebé, aunque no parezca. Supe ser un bebé de 2 años, un bebé que hizo sus ovillitos, y que también tuve que sufrir la educación formal, pero que, como ocurre con un bastante escaso porcentaje de la población, yo seguí dibujando. Yo calculo que hay un 5% que sigue, a lo mejor con esa habilidad que adquirió a los 2 años. Entonces, muchos colegas, mucha gente que yo conozco que siguió dibujando, en algún momento tienen la oportunidad de ir a perfeccionar su actividad, o sea, de que a lo mejor pueda ir a una educación que tenga que ver con eso que le gusta hacer. En mi caso pasó porque a lo mejor algunas maestras le decían a mi madre: ¿por qué no nos lleva a una escuela de dibujo o algo por el estilo? En principio, yo recuerdo que dibujaba mucho en el colegio porque no sabía jugar al fútbol y porque no sabía pelear.
Entonces, en la selva terrible que es el mundo de los niños, que es muy salvaje, muy cruel, cuando uno no sabe jugar al fútbol o no sabe pelear siendo varón, la pasa muy mal. Eso, por lo menos, era en mis épocas. Creo que ahora hay también situaciones de todo tipo de presiones que tienen que ver con muchas situaciones diversas. Pero el mundo de los niños es cruel, terrible. Independientemente de eso, bueno, seguí dibujando por suerte. Y pude tener una educación con respecto al dibujo, de esas escuelas, tipo escuela de estética para niños. Mucho más tarde ingresé a la Facultad de Bellas Artes en la ciudad de La Plata y ahí me formé como docente, pero desde temprana adolescencia me relacioné con la música, porque muchos de mis amigos empezaron a trabajar con eso. Y mi relación con la música partió de un género musical que aparece a mediados de los años 50, que es el rock and roll. A partir de ahí me emocioné profundamente con la llegada de ese género musical que venía de Estados Unidos, pero más precisamente de las calles del sur de los Estados Unidos, donde muchos adolescentes negros, sobre todo, bailaban una danza que tenía sus raíces en el viejo blues, en el jazz, en el country, y se desarrolló una danza. En principio el rock and roll fue una danza. Y al país, alrededor del mediados de los años 50, llegaron algunas canciones al respecto. Y bueno, algunos adolescentes de la época, incluidos en donde me incluyo, nos impactó esa música. Esa música vino y se fue, porque los grandes sellos grabadores, como hacían siempre y creo que siguen haciéndolo, trataban de imponer algunos temas musicales determinados que sean para una temporada, para un verano, y después inmediatamente lo abandonaban y trataban de imponer otro, porque así funcionaba más o menos la mecánica de la música popular, era una cosa de reemplazo. Entonces, cuando desaparece de repente el rock and roll, porque había ya pasado su temporada, con algunos amigos seguimos investigando y buceando en la historia, en lo que pasaba, y descubrimos que seguía existiendo el rock, sobre todo en Estados Unidos, obviamente. Un tiempo más tarde pasa a músicos ingleses, se desarrolla hasta la aparición de los Beatles, y aquí vuelve vestido de otra manera. O sea, eso es más o menos la trayectoria del rock. Pero con algunos amigos investigadores vamos a encontrar que muchos de los temas de rock que habíamos conocido interpretados por músicos blancos, en realidad eran de autores negros. Y buceando y buceando logramos encontrar esos autores y las versiones originales de esa música que tanto nos había atrapado. Pero eso era una cuestión de coleccionista. Cuando los Beatles, digamos, influencian al mundo entero con su estilo, su música, etc., vimos ya el retorno del rock vestido de otra manera, como les dije, y descubrimos, cuando hablo así en plural, hablo de un grupo de amigos, y descubrimos que la música podía no ser solo un género bailable, sino que podía conducir mensajes y que además podía unirse a otras disciplinas como podrían ser las artes plásticas. Entonces vimos en el rock ya no un género musical, sino un fenómeno cultural, donde se reunía digamos, plástica, poesía y música. Entonces ahí empezamos a pensar que esa reunión era un matrimonio perfecto, un matrimonio de tres maravilloso. Y a fines de los 60, algunos de mis amigos también empezaron a ser un poco más músicos y empezaron a ver la posibilidad de
sobre el género del rock and roll, empezar a hacer música en castellano con poesía propia. Y así empezó un poco lo que más tarde fue la saga del rock nacional. Yo tuve participación en la ciudad de La Plata, donde vivo, con un grupo así de esos primordiales del fines de la década del 60, que se llamó la Cofradía de la Flor Solar. Allí ya empezamos a pensar que la imagen no era que acompañaba la música, no era que ilustraba. La imagen era tan importante como la música, y el mensaje tenía que ser transportado, soportado por tres instancias fundamentales, que una era la música, otra era la poesía y la tercera era la imagen. Pero no que una ilustrara la otra. No era que se hacía un dibujo y después sobre el dibujo se hacía una música o se hacía una letra. No. Se hacía independientemente todo. Se juntaba para que quedara un mensaje donde si faltaba alguna de esas partes, el mensaje quedara incompleto. Esa fue la premisa. Más tarde, unos 10 años más tarde, de la misma manera trabajé con un grupo que ustedes conocen que se llamó Patricio Rey, su redondito de ricota. En ese sentido, ahí ya se acentuó mucho más el hecho de que la imagen, la música y la literatura eran un mensaje que estaba tan entrelazado que no pudiera separarse. El asunto es que no solo pensamos que no podía separarse la música, las artes plásticas y la literatura, sino que pensamos que además tenía que ser política. Y ese fue el meollo del asunto, que no podía no ser política, porque cualquier actitud artística que se tuviera no podía ser concebida fuera de una actitud social, de una actitud colectiva. Entonces, allí es donde se empezó a pensar en hacer discos, historias musicales, porque ya es más que discos, porque decir un disco a mí me resulta corto. Un disco es una placa oscura, ¿no es cierto? En un momento era un vinilo oscuro, después fue un CD. Yo no digo hacer discos, yo digo hacer historias que tienen que ver con la música y con las artes plásticas. Eran más bien guiones, historias, mensajes. Y eso tenían que tener que ver con aquello que nos emocionaba, con aquello que queríamos expresar. Y en muchos casos las cosas que se quieren expresar tienen que ver con la realidad. Y en esa instancia estábamos, y todavía estamos. No mucho más me queda para hablar acerca de este asunto, y encima que me olvidé a qué venía yo. En realidad yo venía a presentar un libro. Entonces, lo voy a tener que presentar porque era la premisa. Acá tenemos un libro que se llama De regreso a octubre, lo que quedó en el tintero. Resulta que hace unos 4 años atrás, yo estaba sentado en mi barraca de pintar, meditando acerca de que el mundo iba derecho hacia un agujero negro, iba a desaparecer toda la humanidad, toda la civilización, en un agujero negro en aras de Dios consumo. Me parecía que el capitalismo ya había hecho todo lo que podía hacer y que la humanidad toda ya iba a ser depredada. Entonces estaba en esas meditaciones, estaba con mi calavera, con una vela en la cabeza, meditando. Entonces se desata una tormenta terrible. Una de esas tormentas, en la ciudad de La Plata hubo una tormenta que llegó a inundarla totalmente hace unos años atrás. Entonces se desata una tormenta terrible y digo, bueno, voy a reforzar los postigones de las ventanas. Y en eso siento 3 golpes en la puerta. Y digo,
¿quién puede venir a visitarme en esta noche de tormenta? Digo, debe ser El Cuervo de Edgar Allan Poe. Pero bueno, abro la puerta y me encuentro con un par de viejos amigos con los cuales habíamos estado trabajando bastante en situaciones que tenían que ver con la impresión gráfica, sobre todo con muchas de los envases que diseñamos para toda la música de Patricio Rey Surredondo. Entonces, entran y me dicen, ha llegado el momento. Yo digo, ¿qué? ¿Viene la revolución? No, me dicen, todavía no. No, pero ha llegado el momento de hacer un libro, me dicen. Ah, el libro, digo yo. Porque como casi todos los pintores, los dibujantes, los artistas plásticos que yo conozco, todos tenemos siempre en un rincón del corazón la idea de algún día hacer un libro donde estén, digamos, plasmadas los trabajos que hemos hecho, ¿no es cierto? Entonces yo tenía ese viejo sueño. Entonces me dicen, el libro hay que hacerlo ya. Si no lo hacemos ahora, no lo hacemos nunca más. Entonces digo, bueno, hagámoslo. Pero ¿cómo? Porque un libro, para hacerlo en forma independiente, como era la idea, es una cosa muy difícil. En una época era muy difícil hacer, por ejemplo, un disco de manera independiente. Porque, bueno, había muchísimas complicaciones, desde la grabación hasta en adelante, y los grandes trusts de los sellos grabadores tenían atrapado todo el sistema, era muy difícil. Con el tiempo la tecnología facilitó la posible producción de discos independientes, o sea, de alguien que quiera hacer un disco y no tenga que firmar un contrato con un sello grabador. De hecho, Patricio Rey Surredondo fueron bastante pioneros en toda esa historia. Bien, un libro es bastante, incluso hasta todavía más difícil, por el hecho de que requiere un gran capital para imprimirlo, para editarlo. Y solo es posible a través de las grandes editoriales, que son igual que los sellos grabadores. O sea, si de alguna manera consienten o les parece que tu libro puede ser interesante, muy bien, lo editan, casi siempre lo editan de la manera que quieren, o sea, la estética y todo eso la manejan. Y muchas veces pasa que si el libro se vende, cuando llega la hora de distribuir las regalías, dicen, bueno, este libro se vendieron 200.000 ejemplares. Se gastó la plata en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, y a vos, bueno, vos nos debés 5 pesos. Suele pasar eso. Entonces, bueno, hacer un libro, la idea de hacer un libro siempre había sido pensada de una manera independiente. Entonces, bueno, estos amigos me dicen, apareció la manera, resulta que hay algunas plataformas en Internet donde uno presenta un proyecto, lo presenta de una manera, digamos, bien decorada, y si consigue adherentes, si consigue una especie de socios o de accionistas, ese proyecto puede llegar a realizarse. El proyecto puede ser una película, una obra de teatro, una mina de oro que uno encontró y no tiene la maquinaria para explotarla, o en este caso un libro. Entonces, bueno, hicimos el proyecto del libro, el primer libro que fue Rocambole, Arte, Diseño y Contracultura, se presentó y consiguió adherentes en un plazo bastante corto y se hicieron una cantidad de ejemplares. Esos ejemplares se distribuyeron y se hizo una segunda edición que también se distribuyó, se hizo una tercera edición que todavía anda dando vueltas y eso nos animó a que al cumplirse el año pasado 30 años de la edición del segundo disco de Patricio Rey, Surredondito de Ricota, que se llamó Octubre, podríamos hacer una especie de edición en homenaje. ¿Por qué? Porque Octubre fue también un homenaje como disco. Fue un homenaje a las revoluciones en la historia de la humanidad. En ese momento, como ya les dije, siempre queríamos elaborar un disco alrededor de un concepto, de un guión, de un relato. En este caso el concepto era ese, digamos, la historia de las revoluciones. Entonces la idea fue hacer una estética acorde. Yo tomé prestada estéticas de la Revolución Rusa, del cine de
Einstein, del acorazado Potemkin, de volantes anarquistas de principios del siglo XX en la Argentina, de afiches de la Guerra Civil Española. Bueno, hice una especie de cóctel con todo eso y desarrollé estética en relación a ese disco, que era simplemente el frente y la contratapa de un sobre de un disco de vinilo, que en esas épocas eran espacios grandes, no como los del CD, eran un espacio de 30 por 30. Pero bueno, imagínense que la historia de las revoluciones me dio tela para hacer montones de bocetos, que quedaron guardados en carpetas. Entonces, hacer un homenaje al segundo disco de Los Redondos me daba la oportunidad de sacar esos viejos bocetos, desarrollarlos y hacer una cantidad de imágenes que tuvieran que ver con todas las letras de todos los temas del disco, más de otros discos que tuvieran que ver un poco con ese sentido revolucionario. Entonces, bueno, ahí surgió la idea y el libro es una cantidad de ilustraciones que tienen que ver con el tema, que bien podían haber pertenecido al disco, y además las letras de Los Redondos. Se los presento. Mucho gusto, yo soy el libro, encantado. Gracias. No voy a aburrir más. Lo que vamos a hacer, si tienen ganas, es algún peloteo de esos tipo preguntas y cuestiones. Incluso yo les voy a dar también un poco de voz aquí a las damas que me acompañan por si quieren preguntar también y podemos hacer algún coloquio. Así que, en primer lugar, a ver si se animan ustedes a algo. A ver, si tienen algo en mente. No sé si alguien quiere empezar a arrancar con las preguntas o si prefieren. Yo mientras él hablaba anotaba cosas, pero hay una que me parece que nunca te escuché tu opinión al respecto y la verdad que me encantaría. ¿Cómo vivencias esto de producir arte desde que el arte no tiene en apariencia una función, como si lo tiene el diseño y la ilustración y la arquitectura, por ejemplo? ¿Cómo fusionás tu laburo como artista cuando te pones en el taller a trabajar? Recién hablábamos de una posible nueva serie de obras. ¿Y cómo cambia cuando lo que tenés frente a vos es la producción colectiva, en este caso, como hablabas de la experiencia con Los Redondos, a producir ilustraciones o a producir diseños que tienen que estar al servicio de una otra cosa que en el arte no sucede? ¿Se entiende lo que estoy muy enredada? Más o menos. Bueno, como te decía, en general nunca he ilustrado demasiado. A mí me parece que tanto el ilustrador como el diseñador, más que ilustrar, tienen que proponer. Esto lo he discutido mucho en cátedras de diseño en la Universidad de La Plata. Y lo he discutido con muchos diseñadores. Hay diseñadores que dicen que el diseño es un servicio, que tiene que estar en relación. Viene una empresa y te dice, bueno, necesito que me diseñen una campaña. Yo tengo que vender este jabón. Entonces uno diseña la campaña, etcétera, etcétera. No me parece mal hacer lo posible para vender el jabón, porque bueno, estamos en una sociedad capitalista y la única manera de no estar involucrado sería ir a vivir a la luna, más o menos. Lógicamente lo que podemos hacer es esquivar ciertas circunstancias, ir por caminos laterales a llevar la idea que queremos. En general, yo siempre he preferido a los diseñadores que más que hacer un servicio proponen. O sea, hay en el imaginario de los chicos jóvenes que van a estudiar una carrera de diseño, ya sea en una universidad privada o pública, en el imaginario está que van a hacer una marca de cerveza y ahí ya van a resolver su vida. Van a ser una marca famosa y después van a estar en una playa del Caribe disfrutando de las regalías de la marca. Pero a mí me parece que mucho más interesante e importante es aquel diseñador
que utiliza todos los argumentos, los conocimientos y el poder de la imagen para producir alguna mejora colectiva. O sea, me interesa más aquel que hace una campaña contra el SIDA, por ejemplo, o una campaña de salud cualquiera, o alguna cosa que tenga que ver con un bien común, más que el hecho de favorecer el desarrollo o la venta de un producto empresarial. Pero de todas maneras hay que trabajar. Entonces, bueno, uno no puede negarse muchas veces al hecho de que tenga que parar la olla. Pero me parece bien que el diseñador entre a enfocar y a buscar este tipo de situaciones que yo te digo, o sea, situaciones de orden colectivo, donde... Lo que serían campañas de bien público. Claro. Es muy interesante porque además el diseño gráfico, y te interrumpo esto, está como muy al servicio del consumo. El diseño de la comunicación visual, tal como está planteado, fundamentalmente está orientado al consumo y no al bien común o a mejorar la sociedad. De la misma manera podemos ver que también podemos implementar una producción de imágenes en el desarrollo de una propuesta ideológica, ¿no es cierto? O sea, podemos alentarla, podemos esto, podemos lo otro. Y también sé que desde temprano en la historia del arte hubo cierta tensión entre el arte y la política. Debía ser político el arte, no debía ser, más o menos, o qué sé yo. Yo creo que yo sitúo más o menos a fines del siglo XIX, mediados del siglo XIX, un poco el comienzo crítico de esta situación, de la tensión entre el arte y la política, y sitúo a un pintor determinado como un iniciador. De todas maneras, no podemos no decir que en toda la historia del arte los artistas no representaron su tiempo, su sociedad, etc. Pero tendemos a pensar que los artistas siempre estuvieron al servicio del que les pudiera pagar, del príncipe que los contrataba. Pero bien, mediados del siglo XIX, en Francia hay ciertas corrientes artísticas, de impresionismo, realismos, etc. Y aparece un pintor llamado Courbet, que él ya conscientemente lo expresa incluso, él pone a sus, dentro de los personajes que habitaban sus cuadros, personas comunes. Eso que al parecer ahora parecería una obviedad, en ese momento fue revolucionario porque las figuras humanas que aparecían en los cuadros eran siempre como dioses o como nobles, como aristócratas, como cosas así. Nunca aparecía un cuadro con gente común. Aparecen en un entierro, en uno de los primeros cuadros de Courbet. Después hace otras manifestaciones también bastante revolucionarias, que no hablaremos en este momento, pero me parece que ahí se inicia un poco la tensión. Incluso Courbet, bueno, él tiene un papel protagónico dentro de la revolución esta que fue la Comuna de París en 1870. Bien, después viene toda la historia y qué sé yo. A partir de ahí hay como una discusión acerca de eso, empiezan las vanguardias artísticas, donde hay una discusión acerca de si es revolucionario en la forma o es en el contenido. O sea, ser revolucionario en la forma era, por ejemplo, ser Picasso, donde él rompía con todo lo establecido en cuanto a cánones o a normas artísticas específicas y lo torcía y lo cambiaba todo. Entonces era revolucionario desde la forma, pero el contenido. O sea, ¿qué quería decir eso? Era ¿qué? Entonces hubo ciertas también tendencias artísticas donde se volvía a cierto realismo para poder emitir un mensaje determinado. Y eso fue toda la discusión que hubo en todas las vanguardias rusas, en toda la revolución. Que además, perdón, en las vanguardias específicamente el peso del diseño es hasta más fuerte que el peso de la obra de arte. Y volviendo al tema de los artistas, pensaba en Goya. Digamos, Goya es alguien que introduce los temas del pueblo, el dolor del pueblo, sí, y también camina esos caminitos, claro, en Los Caprichos, sobre todo en la serie de Los Caprichos. Sí, dentro de una lucha también. Sí, por supuesto.
Yo tengo un par de preguntas más, pero no quiero monopolizar. A ver, bueno, a mí me parece que Ricardo Carpani es un ejemplo muy, muy interesante, porque él no solo desde la forma, o sea, desde la imagen que él hacía, sino que directamente él trabajaba con el gremio, con la CGT, haciéndole los afiches. Y además escribió libros acerca del compromiso, acerca del papel del artista, que el artista tiene que acompañar las luchas populares. Eso, Carpani es, digamos, como un ejemplo bien claro al respecto. A ver, yo te voy a decir lo que me parece, lo que veo por estar tan metida en el mundo del arte. Ahora vemos si Ricardo piensa algún nombre. A mí me parece que las experiencias más interesantes no son individuales en el sentido de la relación de arte y política, sino que son colectivas. Se volvió al formato de colectivo de arte, como lo fue Tucumán Arde, como lo fue el Silvetazo en Rosario, que hablábamos con Ricardo ayer, creo. Se volvió al formato colectivo de arte, que es el formato para las artes visuales más interesante, más inclusivo, más generoso y menos común dentro de la práctica de las artes plásticas, que son más bien endogénicas y que son individuales, básicamente. Entonces me parece que lo más interesante que se está produciendo a nivel país no es el surgimiento de un artista o una artista, sino de colectivos de artistas que están muy activos en todo el territorio del país y también muy vinculados también con el movimiento feminista. O sea, están como muy acompasados. Yo no me atrevería a dar el nombre de un artista hoy porque la camada de artistas consagrados, digamos, los artistas que se consagraron en los 90, por decir, no sé, Guillermo Cuitca, están más bien vinculados al tema del mercado del arte que al compromiso social o político. Pero es una visión súper personal, ¿eh? Sí, en general yo también veo como que hay esa partición entre artistas que están más bien vinculados al gran mercado del arte y aquellos que a lo mejor no están vinculados al mercado del arte por ser emergentes, pero están a lo mejor más bien comprometidos con su propia obra. Yo veo situaciones de arte más militantes, llamémosle, en la calle. O sea, lo veo en grupos de artistas del graffiti, también en colectivos, ¿no es cierto? Y también me admira el hecho de que el arte puede llegar a ser, por más comprometido que esté, puede llegar a ser catártico. ¿Cómo es esto? Yo digo, yo pinto un chico pobre y hago un cuadro y entonces va una señora, está colgado el cuadro, y entonces mira el cuadro y dice, hay chicos pobres, y se emociona. Y pareciera que yo soy un artista comprometido porque pinto un chico pobre. Pero yo no soluciono nada con el cuadro, ¿no es cierto? Y tampoco va a descubrir nadie que hay chicos pobres porque se vean el cuadro. Entonces, ya te digo, la situación puede ser catártica. Yo pinto un chico pobre y me siento recomprometido. La señora mira al chico pobre y llora y se siente recomprometida. O también puede pasar que voy al Luna Park y veo, no sé, viene Silvio Rodríguez, cantamos todos así, nos emocionamos, después nos vamos a casa y sigue la cosa, ¿no es cierto? Entonces, me parece un poco más comprometida cuando uno tiene que poner el cuerpo. Y en el hecho de los grafiteros veo que a veces tienen que poner el cuerpo y tienen que salir corriendo o que no le pase cosas graves. Entonces, ahí ya es como que me digo, ahí el arte y el compromiso están bastante entrelazados. Me hizo acordar una cosa que decía Ricardo recién, esto de fotografiar o representar de alguna manera a los chicos pobres. Lo más interesante no es esa mirada paternalista que podemos tener desde otros espacios de la sociedad, por decirlo de algún modo, sino irnos al barrio, irnos a la villa con una cámara de fotos o con unos pinceles y unas témperas o lo que fuese, y le demos a ellos la posibilidad de representar su mundo, representar su espacio. Ya está una compañera querida, Laura Sosa, una artista
entrerriana, a quien admiro y quiero muchísimo, que tiene una experiencia de trabajo en campo como la que yo estoy relatando, muy, muy importante. Bueno, que tiene que ver con esto, o sea, basta con la mirada paternalista, basta de sacar fotos a los chicos pobres, basta de representar chicos pobres y viejitos y no sé cuánto. Vamos al territorio y vamos a ver cómo se representan ellos a sí mismos y en tal caso acompañar esa experiencia. Termina siendo una retroalimentación para quien es artista. Yo hablo desde la gestión cultural, claramente no soy artista, pero digo, esto también es parte del laburo de la producción del arte comprometido. De acuerdo. Esa cuestión muchas veces fue planteada. En la historia de Patricia Rey y sus Redondos, ellos empiezan como no como un grupo musical, sino como una especie de, hoy tenemos la palabra, un colectivo artístico, donde intervenían payasos, qué sé yo, malabaristas, actores de teatro. Había diversas circunstancias, era una especie de caos las primeras presentaciones, más parecidas a lo que se llamaba un happening o algo así, ¿no? Después fue decantando en un grupo musical. Y en su primera presentación llevaban a lo mejor 100, 200 personas, ¿no? Y empezaron a tocar en Buenos Aires en algunos pubs y se empezó a reunir una cierta gente que los seguía. Pero esa gente era más bien parte de grupos culturales que había en Buenos Aires. O sea, gente, si bien a lo mejor no tenían por qué ser de clase media o alta, pero por lo menos que tenían acceso a la cultura. Por ahí periodistas de rock, gente ligada a agencias de publicidad que había en el Bajo, en Buenos Aires. Pero digamos como no, más bien ilustradas. Entonces hay un momento en que se hace la presentación del disco Octubre en un lugar más grande, porque los Redondos, ya te digo, llevaban 200 y hasta 200. Se hace una jugada para ver qué puede pasar en la presentación del disco y se hace en un lugar grande que se llamaba Palladium, que estaba justamente en el Bajo, en Buenos Aires. Era una ex usina, entonces era un espacio muy grande. Entonces, bueno, se llena ese espacio y de repente ese grupo de intelectuales, llamémosle, que seguían a los Redondos, se sienten un poco molestos porque ven como que invade, digamos, gente que venía de los suburbios. Gente que los ven y dicen, no, ¿de dónde salieron todos estos? Se sintieron incómodos realmente. Fue como el aluvión zoológico en el 17 de octubre. Llegaron de los suburbios y la gente participaba de la música, se veía que la disfrutaba y que incluso esta gente decía, pero estos no pueden entender las letras. Sin embargo, esa gente se veía que, digamos, les llegaba más porque lo expresaba. Entonces se derrumba un poco el mito para mí, en ese sentido de que a lo popular tiene que ser siempre de baja calidad para que sea, digamos, absorbido. O sea, esa máxima de los productores de televisión que dicen, no, a la gente para tener rating hay que darle, ¿viste?, basura. Para mí, mucho más entendieron a los Redondos la gente que vino de los suburbios que aquellos grupos que, digamos, los habían adherido en principio. ¿Y cómo seguía tu pregunta? Si tuvieron, como vos dijiste al principio, el gran poder de ilustración que tuvo el cristianismo. Si los Redondos, extrapolando un poco la idea, si los Redondos también tuvieron algo que los pibes veían y que además de la música y de la poesía del indio, realmente les llamaba la atención en tus dibujos, en este caso. Yo creo que se apoderaron de esa estética.
A mí, en principio, me resultó bastante raro, extraño. Yo hice un aviso justamente para la presentación de octubre, después de estas presentaciones que se hicieron en Palladium, se hicieron una serie de presentaciones en el Estadio Obras. Para esas presentaciones yo hice un aviso para el diario, donde es un aviso que lo hice, digamos, de una manera muy rápida, muy precariamente, porque yo vivo en La Plata, tengo mi taller en La Plata, y yo en ese momento, un día determinado, estaba en Buenos Aires y me llaman y me dicen que necesitaban el aviso ya porque cerraba el diario, el suplemento del diario cerraba en un horario determinado. Entonces tuve que hacer el aviso en un bar, tuve que comprarme una cartulina en un kiosco, una cartulina negra, un corrector blanco tipo liquid paper, un marcador y recortar letras de un diario y armar el aviso. Y de repente, más tarde, la imagen de ese aviso empezó a aparecer cada vez más, se la pintaban en remeras, en banderas, en paredes. Y bueno, tenemos el video. A ver si lo vemos. A partir de ahí empezó a aparecer esa imagen cada vez más. Y bueno, yo empecé a coleccionar las imágenes. Bueno, el asunto es que yo podría explicar un poco que, bueno, la imagen esa del esclavo rompiendo una cadena, es como una imagen de búsqueda de libertad, etcétera, etcétera. Pero lo que pasó con esta imagen, más allá de toda explicación racionalista que yo pueda hacer, yo ya a esta altura digo, fue magia. Porque realmente no sé qué pasó, ya escapa a ciertas explicaciones y búsquedas. Así que bueno, responde tu pregunta. A ver. No, sí, no, de ninguna manera. Eso se hizo, viste, era un grupo de gente que se reunía en una etapa sumamente oscura del país, una etapa terrible, donde veíamos que el estado de ánimo de la gente, por lo menos de nuestros amigos, de nuestros conocidos, estaba ya declinando, estaba al borde del suicidio. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a resistir, y la única manera que nosotros podíamos, porque no éramos una organización política que pudiera hacer una resistencia eficaz, pues vamos a resistir, aunque sea culturalmente, tratando de que no se nos vaya abajo el estado de ánimo. Entonces vamos a hacer situaciones culturales que ya te digo, situaciones de resistencia podría llamarse. ¿Y la masividad, eso les vino o no? La masividad en ningún momento pasó por la cabeza. Eso fue
torpedo del destino, como decía Solari. Bueno, un poco pensando también para conectar esta idea de la masividad, o sea, cómo poder explicar este fenómeno de la masividad, en este caso de un movimiento artístico como son los Redonditos Ricota. También yo lo pensé siempre asociado a los movimientos políticos, es decir, a los movimientos políticos de masa, por ejemplo como el peronismo. Esa masividad no está dada por la capacidad, en este caso, como vos bien lo expresaste anteriormente, que tuvieron los Redondos para integrar de una perspectiva poética, literaria, musical y política. O sea, hay una integración social, de representación de experiencias sociales que confluyen en un movimiento artístico en este caso, como pueden también concluir en un movimiento político. O sea, esa combinación que vos bien explicabas anteriormente, si no crees que fue evidentemente consciente o inconscientemente lo que masificó a los Redondos. Mirá, en muchos casos yo he escuchado de artistas que han hablado y han escrito sobre el compromiso político de los artistas. De Carpani, justamente, una vez leí que él decía que, en principio, decía que el artista debe estar comprometido con su obra, o sea, debe ser bueno en su obra, o sea, debe ser hábil, debe tener oficio, y después con su oficio y con su obra, sí, hacer algo, involucrarlo en algo. Y en este caso yo podría decirte lo siguiente. Si uno reúne un guitarrista excepcional que hace unos arreglos fantásticos, o sea, que no que es un guitarrista súper hábil, que toca a super velocidad y digitaliza mucho, pero tiene un gusto fantástico para los arreglos. Lo reuní con una base rítmica sólida, como tenían los Redondos. Tenés un cantante carismático, que tiene un timbre de voz muy especial, que interpreta los temas como si fuera un actor, que a la vez escribe poesía, y escribe una poesía singular, que realmente aporta a las letras argentinas realmente cánones poéticos novedosos, ¿no es cierto? Haces un cóctel con eso, y modestamente a eso le agregás algunas imágenes que todas conformen en conjunto algunos mensajes. Yo creo que vos tenés un producto ahí que algo tiene que pasar. Entonces yo lo explico por ahí el hecho de que haya tenido un cierto anclaje, pero después lo que pasó después, la persistencia que tienen actualmente y todo eso, eso ya te digo, también entra de la magia, porque ya fue demasiado, ya realmente a mí me asombra, ¿viste? Porque cuando charlábamos con los Redondos, cuando a lo mejor lanzaban un disco, y se veía que estaban en una especie de cima, ¿no es cierto?, de su popularidad, llamémosle. Comentábamos, decíamos, bueno, se hace este disco y ya chao, acá se acaba, esto tiene que bajar alguna vez, pero todas las cosas, ¿viste?, tienen su subida, su bajada, su declinación. Y bueno, y no llegaba, y pasaba otro año y no llegaba, y pasaba otro año y no llegaba, y decíamos, bueno, ya basta de buscarle alguna explicación. Es así. ¿Algo más? Bueno, ya estamos yéndonos. ¿Vos querés Bueno. ¿Cómo empezó? Resulta, y acá vengo con las historias. Otra noche de tormenta. ¿Hay tormenta? Buenas noches. Yo, antes de hacer una pregunta, quería hacer una afirmación a partir de un pensamiento que tuve a partir de los Redondos. Sí. Yo creo que los Redondos, como bien vos lo dijiste, tuvieron un cóctel artístico interno en cuanto a la banda, en cuanto a la capacidad de los diferentes integrantes de la banda, porque tenemos un poeta de la hostia, tenemos un guitarrista que no es virtuoso, pero sabe leer los tiempos arriba del escenario, sabe componer las bases.
Y tenemos una banda que generó una movida artística importante. Pero yo creo que Los Redondos, lo que tuvieron fundamentalmente, además de todo eso, es la contraparte, que es el pueblo argentino. Porque no me imagino Los Redondos con el mismo artista, con el mismo guitarrista, en Noruega, por ejemplo, o en Suecia o en Australia, no hubiese sido lo mismo. Yo creo que eso es otra cuestión que tuvieron Los Redondos a su favor y que lograron esa complejidad entre pueblos. Porque ¿por qué se masificaron Los Redondos? Porque fueron argentinos. Si hubiese sido mexicano no hubiese sido lo mismo, yo estoy seguro de eso. Y te pregunto, ¿qué opinas de esto al respecto? Digamos, ¿qué ves en el pueblo argentino que tiene diferente? Porque claramente lo vemos en los recitales, que el pueblo argentino es diferente, que tiene otra energía diferente a todos los demás pueblos del mundo. Y te pregunto, ¿qué ves y por qué pensás a qué se debe esto? Lo que decís es cierto, o sea, muchas veces Los Redondos han dicho, los auténticos y los verdaderos redonditos de ricota son ustedes, con respecto a la gente que los seguía, a los, llamémosle ricoteros. Pero sí, es un público que realmente acompaña justamente a un grupo como Los Redondos. De todas maneras, he estado en Paraguay hace poco, en una convención ricotera que hubo también allí, donde he visto grupos tributo paraguayos realmente fantásticos. Y en Uruguay también hay una gran confraternidad ricotera y cada vez que va a tocar, a lo mejor últimamente Sky Bell, se reúnen y son también un público fantástico. Por otra parte, he estado viendo en internet, en YouTube, clips donde hay presentadores, DJ de otros lugares, de México incluso, de España, donde proyectan, por ejemplo, Jijiji, cantado por el Indio, con todo ese mar de gente de las últimas presentaciones, y los tipos se asombran y dicen, es una locura, es impresionante. No, pero es cierto, todo artista tiene que tener su espectador, su público, para que el fenómeno artístico, digamos, fluya, se produzca. Un artista solitario no existe, no existe el arte. Bueno, yo creo que hasta acá llegamos. Gracias. La sesión fotos puede ser acá.